Bueno, pasaron 32 minutos de las 3 de la tarde. Aquí seguimos en el delivery. Hace un ratito nada más hablábamos justamente de las caídas del consumo que viene viviendo nuestro país, más o menos desde que asumió Javier Milei, porque antes se da otro fenómeno que era una inflación muy alta, Sí. altísima, sobre todo el último año del gobierno de Alberto Fernández, pero había inyección de guita, qué sé yo, y eso hacía que hubiera Sí. un poco más de consumo, ¿no? De hecho, era todo muy raro en el aire, porque ahora también es raro, porque es como, no hay inflación, pero no hay baja el consumo. consumo. Y antes era, hay mucha inflación, y de repente para las fiestas había explotado todo en el 2023, Claro. como la gente igual gastó. Sí. En estas últimas fiestas también se gastó. Sí, bueno, es un poco lo complejo de la economía, ¿no? Pero bajó muchísimo en enero y bueno, los índices indican que sí, justamente un 10.6 y bueno, y en algunos meses del año pasado habían bajado hasta un 20%. Bueno, nos vamos a ir a Río Grande para hablar con Luis Schreiber, que es el referente de la Cámara de Almaceneros de Río Grande. Luis, gracias por atendernos. Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan desde Ushuaia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por darnos unos minutos. Muchas gracias. Luis, ¿cómo la están sintiendo ustedes desde el lado de los almaceneros en la ciudad de Río Grande, que además sabemos es una ciudad que está directamente vinculada a el consumo que generan los trabajadores de las fábricas, ¿no? Claro, sí. No, realmente está muy complicado. Hace meses que viene complicado. Yo estaba escuchando recién y sí, desde el comienzo de este nuevo gobierno empezó en caída el consumo y la verdad que está difícil. Sobre todo para los almacenes y los cosas con la subida de digamos, los servicios, la luz, el gas. Claro. Fueron muy importantes los aumentos. porcentajes de los aumentos, sí. Y bueno, y ahora la gente, la verdad, está comprando cada vez menos y se cuida mucho los gastos. Tal es así que ha cambiado mucho el modo de compra, ¿no? El sistema. Sí, ¿y cómo? ¿Cambió de qué manera? Claro, por ejemplo, vos te encontrabas con que antes te venía un cliente y te decía, bueno, poneme medio kilo o un kilo de ciruela, poneme un kilo de durazno, poneme un kilo de cebolla, y ahora no, te pide 2 cebollas, poneme 2 manzanas, Claro. 2 naranjas, y lleva lo que va a consumir en el momento. Uh-huh. Inclusive hoy notamos que están sacando cuenta de decir, por ejemplo, llevan X cantidad de plata y dice, bueno, no, pará ahí, y bueno, y va a la carnicería y dice, bueno, poné gasto 7.000 pesos, y va a la carnicería y dice, dame 3.000 pesos de picada. O sea, ya no te pide más por kilo, Claro. sino que por lo que tiene disponible. De acuerdo, claro, o lo que tienen destinado a gastar, digamos, porque si se pasan de esa cosa no terminan el mes. Claro. Digamos, más o menos. Y el combo que calculan para el sector, digo, manera. es letal porque cae el consumo, la gente compra menos, pero a su vez el sostenimiento del comercio, sobre todo a partir de los servicios básicos, aumentó. Aumentó muchísimo, han aumentado los alquileres, han aumentado muchísimo los servicios, la nafta sigue aumentando. Así que sí, se hace un combo difícil de llevar. Claro. De llevar adelante, ¿no? Y a todo esto vos tenés que pagar sueldo, tenés que pagar, bueno, todos los costos que tenés, los patronales. Así que se está tornando muy difícil. Y sobre todo que la ganancia es menor en el tema de que, por ejemplo, yo como ejemplo, ponerle vos, antes tenía un cliente que se llevaba una gaseosa de la marca más conocida. Y hoy te cambió eso por un jugo tan. Claro. O sea, que vos de la ganancia que tenías en la gaseosa, que aproximadamente el valor de esa gaseosa era, qué sé yo, 800 pesos, hoy tenés que absorber los costos con la ganancia de un sobre de jugo. Claro. Que son 50 pesos. O sea... Ya no sé si circulan los 50 pesos en físico.
Sí, ya no circulan, tenés razón. Casi muy poco. Muy poco. Luis, te pregunto vos, ¿en qué barrio estás? ¿Tenés comercio? Más allá de que En vos... Chacra 2. En Chacra 2. ¿Y cómo es la vida de la gente en Chacra 2? Más o menos en general, ¿cuáles son las ocupaciones? ¿Cómo ves el barrio en general? No, notamos todo eso. El barrio en sí es un barrio, digamos, viejo, que se creó en la época de Estavillo, está todo asfaltado, no tenemos problemas pero es mucha gente trabajando en distintos sectores, sobre todo en el sector de fábrica, y vemos como, qué sé yo, en el tema de la fábrica se notó como los chicos que se quedaron sin trabajo vuelven a la casa de los padres, Claro. como el gasto de una casa que antes había 3, 4 sueldos, hoy hay 2, y todo eso lo vas viendo, ¿viste? Vas viendo cómo se cuidan al gastar porque no llegan a fin de mes. Que a pesar de que también tenemos, ¿viste? Como tenemos muchos años en el barrio, digamos, tenemos también créditos a muchos de los clientes que tenemos diariamente, ¿no? Tienen Que una los cuenta corriente, conocemos, digamos. que los conocemos, que ya hace muchos años que vienen a nuestro negocio, que trabajan con nosotros, que vienen todos los días, que sabemos, vimos los chicos de crecer, cómo vieron nuestros hijos crecer, ¿viste? Y esto ya se trata de una gran familia casi. Claro. Tantos años en el mismo lugar, ya. Entonces uno ayuda así cuando nos llegan les da una mano, que también ellos nos dan una mano comprándonos a nosotros toda la vida, ¿no? Pero vemos que nos llegan y cada vez se hace más notorio. Uh-huh. ¿Y cómo es la compra mayorista de parte de los comercios de barrio, en este caso los supermercadistas chicos, así, comercios tipo supermercado de barrio, justamente? Sí. ¿Cómo es la compra? ¿Es un mayorista? ¿Mandan a traer? En una época mandábamos a traer, después ya arreglamos con mayoristas de acá, que es lo más lógico, porque ellos también tienen que trabajar y tienen que... Pero también teníamos nosotros la necesidad de que ellos bajen un poco su número, ¿no? Y claro, porque empezamos a trabajar. ustedes empiezan a apretar un poco la ganancia, pero tal vez del otro lado no es tan así. Claro, logramos que bajen un poco la ganancia también los grandes, los proveedores nuestros, ¿eh? Y sí se logró un poco de mejorar los precios. Y hoy estamos mucho con las ofertas, ¿viste? Todo el mundo está buscando ofertas. Uh-huh. Tanto nosotros, porque es lo que nos piden nuestros clientes, porque nosotros no hacemos más que reflejar, que buscar lo que necesita el barrio, digamos. Claro. ¿Y qué pasa con la relación con los proveedores, Luis? Porque me imagino que si es una cadena, se le complica al consumidor, se le complica a ustedes que son los más cercanos, y después, bueno, todo va increyendo, ¿no? Sí, con los proveedores empezaron a achicar las cuentas, empezaron a presionar más sobre los días, a presionar más sobre... Viste que también tenemos cuentas en distintos proveedores. Tantos años tenés cuentas en mayoristas. Claro. Pero sí, hoy ya no te aceptan más de una semana. O sea, cuando antes tenías a lo mejor casi 20 días para pagar, eso hoy en día no ocurre. Claro, y también... algunos directamente tenés que pagar de contado. Ah. Sí. O sea, tenés que comprar, te piden que les pagues de contado. Sí. Y bueno, algo notorio es el tema de la carne, ¿viste? La carne siempre fue de contado y te encontrás con que, por ejemplo, hoy ha caído mucho el consumo de carne. Uh-huh. Tal es así que hay registros de niveles históricos que dicen que tenemos el consumo más bajo de hace muchos años, y sin embargo la carne, desde que empezamos el año hasta ahora, aumentó un 32%. Estamos hablando estamos en MEDOC. Tal cual. Por eso nos vemos reflejado en lo que dice
lo que dice el gobierno o el INDEC o los registros que llevan ellos, que dice que hablan de un 2%. En nosotros nos aumentó la carne un 32% más o menos. Claro. Todas las semanas vino con aumento, todas las semanas a partir de este año fue terrible. Claro. De hecho, hace 2 o 3 meses atrás se había liberalizado la posibilidad de que las distribuidoras y los matarifes y qué sé yo pudieran comercializar el cuero. Eso generó alguna tensión incluso con Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, porque su familia justamente viene de ese rubro originalmente, ¿no? Y uno de los argumentos del gobierno nacional era que, o que le planteaban al gobierno nacional es: si vos me permitís a mí comercializar el cuero, yo puedo abaratar costos a la hora de vender carne a la gente. Y eso no ocurrió, porque la carne no deja de aumentar. No ocurrió. No ocurrió y no... cuando hay demanda no ocurre y pasa siempre lo mismo. Si siguen demandando de afuera carne, acá vamos a pagar mucho más caro. Claro, porque estamos compitiendo con el... O sea, lo que pasa es que estamos compitiendo con la exportación. Claro, y acá inclusive lo que pasa es que tenemos la famosa barrera del paralelo 42, donde por el tema de las tosas no dejan pasar carne para acá que no sea desde esa superficie, digamos, de ese ¿cómo es que se llama? No dejan traer carne de Buenos Aires. Del paralelo 42 para abajo podemos traer carne. Claro. Con hueso. Por un tema de las tosas, pero hoy la Argentina está libre de las tosas, si bien está con vacunación, pero está libre de las tosas. Y bueno, pero acá no dejan traer carne con hueso. Y nosotros la realidad es que estamos pagando la carne mucho más cara que la que pagan en el norte, digamos. Impresionante. Impresionante la diferencia que hay, es más o menos, en algunos lados es hasta el 50% más de algunas provincias. Y la verdad que eso se torna difícil, porque acá los que primero, como quien dice, se paran de mano son los productores, porque dicen: no, perdemos digamos, el estatus que tienen de la carne, digamos, la carne que acá está libre de vacunación y todo eso, pero hay que plantear a veces, a ver a quién le sirve, porque eso le sirve a 2 o 3 personas que exportan. Después todos los foguinos pagamos el doble del precio de la carne. Y cuando vos vas a comprar carne acá, si traerla del norte te sale 10.000 pesos el kilo en gancho, acá, si vos me decís que estás en un buen precio para los que no exportan, pero acá la realidad es que te bajan 50 centavos, salen 9.500. Wow. ¿Me entendés? No hay una cosa que vos me digas: bueno, si compramos carne acá la vamos a pagar 7.000 y la que viene de afuera viene a 10.000, tenés una diferencia medianamente competitiva, pero la verdad que no te hacen precio. Luis, y hubo también comercios, más que nada, porque vos seguramente hablás con el resto de los almaceneros, gente que también tiene también carnicería, verdulería. ¿Qué es lo que más bajó en cuanto a cantidad de consumo? Y si se tira comida, ¿se le llega a pudrir mercadería? Y hoy estamos trabajando muy finito, vamos todos los días a buscar. Miramos mucho los vencimientos. En el tema de almacén eso se mira mucho hoy, porque la verdad que no podés jugártela. No podés jugarte mucho, porque no podés toquear mucho, porque toda la mercadería tiene vencimiento. Y aparte no tenés las espaldas a lo mejor para estoquearte, y tenés que cuidar mucho el tema de los vencimientos. Y bueno, otra cosa que he visto con los temas, tenemos contacto también con la panadería con el tema de se le ha complicado muchísimo. Pues te imaginas que la elaboración es toda base de gas. Claro. Y también ha aumentado mucho y es tan complicado. Hay panaderías que... Bueno, de todo, hay comercios que han cerrado. Lamentablemente es así. No me quiero imaginar
los comercios que venden otra cosa, ¿no es cierto? Que no es comida. Uh-huh. Bueno, por último, preguntarte si como justamente parte de la Cámara de Almaceneros, si van a hacer algún tipo de solicitud de tal vez subsidio en cuanto a gas, a luz o a baja en eso, tanto al gobierno, al municipio en general. Sí, pero tenemos reclamos estábamos haciendo, porque ahora están pidiendo también cambios en lo que es la facturación, ¿viste? Que piden que el ticket tenga detallado los impuestos que pagamos. No sé si escucharon algo de eso. Ponernos al tanto. Que también, sí, a nivel nacional sacaron unas medidas que piden que los tickets, cuando al consumidor final le venga detallado cuánto paga de impuestos. Y la realidad es que eso no le cambia la vida a nadie, porque no va, que vos sepas lo que pagás de impuestos. Aparte es difícil discriminar, porque el 21% de IVA, por ejemplo, en el norte sabe todo el mundo que lo paga. Sí, claro. Pero después los impuestos que vos tenés provinciales, nacionales, no, es difícil discriminarlo. Uh-huh. Así que le pedimos una prórroga y bueno, estamos en discusiones con eso. ¿A quién solicitaron la prórroga? Nacional, porque a la Secretaría de Comercio Nacional. Pues estamos en una agrupación también de almacenes a nivel nacional, en la Confederación Almacenera, y ahí se tratan temas que por ahí tenemos llegada más al gobierno nacional, pero tenemos muy poca repercusión. Todo la realidad es que tienen problemas más importantes y no nos dan mucha bolilla. Entiendo. Bueno, claro. Sí, no, igual es parte de son un eslabón muy importante, sobre todo en un barrio, ¿no? El comercio de cercanía es fundamental. Sostiene, como decías vos le bancás la parada al vecino, al que conocés de toda la vida, al que te viene a comprar un kilito de pan, al nene que le mandaron a hacer un mandadito y por ahí le fiás una semana. Es un ida y vuelta con la comunidad. Y bueno, por eso me parece que todos son problemas importantes. Pero bueno, es interesante que lo comentes como para dar también a conocer cómo está la situación, no solo en Río Grande, sino en general. Es un poco un termómetro. Es como antiguamente se decía el taxista. Claro. Vos hablas con el taxista y tenés un termómetro de lo que pasa en la sociedad. Y así nos está pasando, ¿sí? Porque nosotros charlamos con los vecinos y nos comentan, ¿no? Sí. Luis, gracias por este contacto. No, de nada, gracias a usted. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande, que andes bien. Luis Schreiber, referente de la Cámara de Almaceneros de Río Grande, dándonos el panorama de lo que tiene que ver con ese sector, que es, bueno, como decíamos, comercio de cercanía, es, esto último, ¿no? Un termómetro de cómo está la situación. Obvio. Que se puede traspolar un poco a toda la provincia y también uno puede vincular a través de los datos como los que daba Carolina al principio de la entrevista a lo que está pasando a nivel nacional, pero no hay que dejar de mencionar que Río Grande tiene una característica en su microeconomía muy particular que está claramente atravesada por la realidad de los trabajadores de la industria. Exacto. Y eso hace que en momentos de pico del laburo industrial haya mucho consumo, mucho comercio moviéndose. Y cuando eso decae es más complicado. No tienen el turismo que tiene Ushuaia y no tienen la presencia de algunas instituciones públicas, como puede ser, por ejemplo, todo lo que es casa de gobierno que está todo o la legislatura, que están en la capital y que eso hace que haya un volumen mayor de presencia en el gasto corriente del sector público, ¿no? En los negocios y todo eso, claro. Aparte, fíjate que justamente esto que decís es muy importante porque la misma gente de la fábrica, en algún momento que deja de tener el trabajo o pudo juntar unos mangos, es el que se pone el almacén o el kiosco. Es el que termina dándole a ese barrio, porque los barrios en general empiezan a formarse alrededor de esas fábricas, por los mismos trabajadores, y cuando llegan a jubilarse o llegan a tener, no sé, un periodo ya largo y deciden retirarse, juntaron como para decir, bueno, acá tengo la posibilidad de... Y hoy creo que nadie está pensándolo, al contrario, no llegan ni a poder irse, o sea, lo que decía Luis, ¿no?
de cohete que llegan a irse a la casa de los viejos. Claro. Y es un tema. Claro. Así que bueno, esa es un poco la realidad. Está bueno también que lo charlemos con la gente que está ahí en el yugo diariamente. Sí, que lo viven en lo cotidiano, ¿no?